Ahora sí. Bueno, entonces, uno, dos, tres. Buenos días. Estoy repitiendo esta entrada porque antes tenía el micrófono apagado, pero básicamente estamos en el penúltimo evento relacionado con la exposición del artista Michelle Rodríguez, que se llama Remanencias de un cuerpo en movimiento y que salió de pues la repetición de una estrategia de tres pasos que he venido manejando acá en el Roto. La primera es estar muy pendiente de la producción de las personas que están egresando de la mejor academia de artes del país, sobre todo cuando presentan sus tesis de pregrado. La segunda es tomar nota de estas tesis para saber cómo invitarlas a este sitio, tratando de no desnaturalizar la propuesta en términos de su tamaño, su materialidad, la velocidad de ejecución, y la tercera de convertir esto en una plataforma real de proyección a nivel profesional desde el trabajo artístico, tratando como de suplir el elemento más flaco de esa capa poblacional, y es que el asabeño sí lo hace muy bien, egresa de un muy buen programa, supera a unos profesores de planta que no hacen un culo nunca y cobran un resto, pero después cuando sale el entorno profesional como que no tiene espacios de exhibición donde se le invite, porque quienes tienen estos espacios son gomelos, son personas de dos estratos más arriba que no le ven, y si le ven como operario, como una persona que está para apoyar sus procesos, pero no para invitarle como artista. Entonces, en ese sentido, tenía memoria, y según he visto, esa memoria no es solo mía. Esta obra está en la memoria de muchas personas de la generación de Michelle Rodríguez, porque fue demasiado exitosa en el proceso de exhibición en las tesis, tan exitosa que fue vandalizada. Entonces, su merced, si quiere empecemos por ahí. Cuéntenos cómo, qué fue lo que hizo, qué proyecto de investigación realizó en esas tesis y cómo fue que le demostraron que la querían, tanto así que dañaron la obra en algunas partes. Comienzo. Hola, hola a todos. Comienzo desde cómo inició el proyecto, Pues yo como creo desde que las cuando, primeras preguntas que tuve. no, más cuando su merced decidió como, voy a montar esto en la sala SAC. Ok, pero la decisión visual, o sea, Sí, del por qué sí, 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 decidí. sí, exacto. Eh, bueno, es que es el resultado de un proceso largo, ¿no? Porque digamos que cuando yo empecé a preguntarme eh, realmente mi relación en Transmilenio, que es donde parte todo el proyecto, el transporte público específicamente en Bogotá, era algo que ya iba, digamos que desarrollando, preguntándomelo desde hace el resto de tiempo. Y digamos que las búsquedas visuales que yo estaba haciendo fueron muchas, en diferentes técnicas también, y fue ya hasta el final que yo llegué, digamos que a este gran muro, que podría decirlo que es como el compilado final de todas las preguntas, ¿no? Entonces, es más como eso, como un resultado de hacer muchas indagaciones también desde el dibujo, que es realmente como el proceso en el que yo más me he desarrollado, y desde ahí llegar a este muro. Y enfrentarme también como al espacio de la SAP, ¿no? Que pues digamos que en la universidad, si bien había intentado hacer cosas como a gran formato, como que nunca me había aventado a hacer como, bueno, vamos a hacer una vaina que es como de 2 metros por 3 metros, eh, y nos vamos a lanzar a ver cómo sale esa imagen. Entonces fue también como esa experiencia de, uno, desarrollar esa imagen, pero también cómo mi cuerpo se empieza a ver envuelto en el desarrollo de la pared, porque digamos que algo que pasa mucho, no solamente con la técnica de dibujo, sino también con la pintura o diferentes técnicas, es que pues tú ves el resultado. Pero pues hay mucho, pasan muchas cosas detrás de esa imagen final, y siento que especialmente con esta pared, como que el cuerpo entra en diálogo muy fuerte, porque pues a la final todo mi cuerpo está trabajando en el desarrollo de esta pared, y que lo que luego también me enseñó esa pared fue como el resultado que me dejó el cuerpo, eh, porque pues digamos que uno a veces se lanza y empieza a darle y a darle y a darle,
casi como una máquina, y pierde también como esa conciencia corporal de cómo cuido mi cuerpo y cómo también puede trabajar mi cuerpo en relación a la imagen. Entonces fue un gran, un gran proceso. ¿Ahí nos puede contar qué le pasó a su cuerpo? ¿Qué fue, de hecho, trauma? Sí, fue un trauma. Creo que yo a todo el mundo le cuento. Es que es parte completamente. Es como poder Transmilenio, es un trauma. Totalmente. Uy, eso tiene mucha relación porque pues a la final el habitar Transmilenio pues generó como unas secuelas que si bien empiezan desde una cuestión emocional, terminan afectando físicamente muy fuerte. ¿Qué me pasó? Bueno, digamos que cuando yo me lancé a hacer este trabajo, antes de eso, mi relación con el dibujo y con el espacio de dibujo era como, vamos a dibujar y vamos a hacerle. Y yo era como de, me quedo hasta las 3, 4 de la mañana dibujando y no importa. Y me levanto temprano y sigo dibujando y sigo dibujando. Entonces era como también esta sensación de tener que hacer y de tener que ser productivo. Y como una máquina, exactamente. Entonces cuando empiezo a hacer esta pared, pues yo nunca me senté y me puse a preguntarme como, bueno, ¿de qué forma puedo hacer esta pared sin que tenga un riesgo físico, ¿no? Porque con la mano, o tengo que parar en ciertos horarios y descansar, o qué otras herramientas aparte de mi mano podrían ayudar para que el desarrollo de esa pared fuera mucho mejor. Entonces fue como, tengo que hacerlo en 2 días, porque era el tiempo que nos daban para hacer pues el montaje de la exposición. Entonces, pues afortunadamente me ayudó una persona, porque creo que solo hubiese sido un poco más traumático de lo que ya fue. Y nada, fue como, lo hice con polvo de grafito, entonces cojamos el polvo de grafito y a darle con toda la pared. Yo me acuerdo que yo quedé completamente negra esos 2 días de montaje. Y luego de eso, pues nada, todo bien, pero me empezó como un malestar en el brazo. Entonces como que era tanto mi nivel de, digamos que de desconexión con el cuidado de mi cuerpo, que yo decía, no, solamente está cansado, o sea, como que no tenía en mi cabeza en cuenta de que algo que se llamaba tendinitis me podía afectar a mí como dibujante. Entonces, nada, como que yo lo dejé pasar, porque tampoco fue como lo que te digo, como que pensé que solamente era como cansancio corporal, entonces no fui al médico, lo dejé pasar. Y el día de la sustentación de la exposición, después de la sustentación, mi brazo no me estaba dando, fue un dolor impresionante. Yo voy a urgencias, que pues aparte, bueno, es otro tema, para otra tesis, la salud en Colombia. Entonces, pues como que me dieron unas pastillas y el dolor realmente no bajó mucho. Creo que fue de las noches más terroríficas que he sentido, fue esa noche, como un dolor muy fuerte. Luego, después de eso, fui a otro médico y sí, ya fue como particular, y él me dijo como, oye, es que lo que pasó es que se te inflamaron los tejidos blandos. Me hizo un par de inyecciones, estuve en terapia como 1 mes, pero pues yo soy necia. Entonces después de que yo sané de esa tendinitis que me dio, como que yo no tuve como mucho cuidado, porque como ya estaba bien, como ya me sentía bien, entonces yo dije, bueno, ya fue algo de ese muro, fue algo de 1 mes y listo, sigamos dibujando. Y volví como a esa rutina de estar en 1000 proyectos, de estar en 1000 cosas, hasta que el año pasado, por no tener cuidados, que de hecho ya me habían advertido, volvió a recaer, pero fue a recaer fuerte, o sea, de pasar de sobreexigirme, tengo que dibujar todos los días y estar haciendo muchas cosas. El año pasado no pude dibujar como desde marzo hasta, ponle tú, septiembre, noviembre, siempre en terapia, y fue como que realmente fue de, ok, debo cuidar mi cuerpo, y no solamente como las pausas, sino también trabajar en pro de hacerlo más fuerte. Entonces después de eso dije, no, pues tengo que hacer ejercicio. A la hora de que me enfrento también a una imagen, ahora ya pienso es de qué manera mi cuerpo se va a involucrar en la imagen, no solamente como el que hace, sino también como ese diálogo de
de qué formas, con qué pausas lo vas a hacer, ¿sí? Siempre digamos que cuidando el cuerpo. Y algo de hecho que me parecía, que luego como que me pareció curioso, o bueno, no curioso, sino como que caí en cuenta, y es que recién me pasó eso, yo estuve trabajando en una academia, dando clases. Entonces, pues digamos que en esa academia yo tenía, pues digamos que la cercanía con clases con danza, clases con músicos, y me daba cuenta de que ellos siempre que iniciaban una clase era como, hey, espérate, nos sentamos y vamos a calentar, vamos a preparar nuestro cuerpo para el momento de la creación. En cambio, como que uno como dibujante no lo hacía, ¿sabes? Fue hasta que me pasó la lesión que dije como, uff, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí como que me cambió también como toda una manera de mirar el cuerpo en relación al espacio de dibujo. Digamos que ahí Michelle habla de varias cosas que en nuestra carrera no solemos tener en cuenta, sobre todo porque Michelle hace parte como de la generación prepandémica donde ser artista era más como una cuestión de realización personal, como que soy feliz porque no soy abogado, soy feliz porque no soy ingeniero, y cuando me toca hacer arte es porque la musa llegó y simplemente hay que aprovechar porque si no esa paloma después se va para otro barrio. Y en ese sentido los horarios de trabajo, las jornadas, no se tenían en cuenta sino hacían parte como de un devenir global, pues más que global, holístico, donde dibujar, dialogar, tomar, farrear, bailar, no dormir y repetir esta jornada durante mucho tiempo hacía parte de un devenir feliz de lo artístico, pero pues detrás de eso viene cirrosis, alcoholismo, problemas de sueño, obesidad generada por sobrecarga de estrés o lo que su merced dice en este caso, lesiones como autoinfligidas. Y en ese sentido, digamos que sí, la generación de Michelle poco a poco ha venido como adquiriendo la responsabilidad de marica, las pausas activas son de verdad, respetar los horarios de sueño vale la pena, ir a fiestas o ir a inauguraciones es trabajar, es decir, y el rematar una inauguración es trabajar, o sea, estar hasta las 6 a.m. en un roto por tener amigos curadores o artistas o ampliar, hacer networking, eso es hijo de puta trabajo. Y poco a poco lo han venido como a racionalizar, cosa que la generación que viene después ya lo racionaliza, es como que anteponen eso, su bienestar emocional y bienestar emocional porque después a nivel de lo económico también es más difícil que consigan trabajo porque van menos a fiestas, o sea, es más fácil la conexión de un millennial que de un centennial si el centennial además decide no estar en estos procesos de socialización que para muchos se consideran obligatorios, ¿no? Como, repito, jartar con el curador, estar de fiesta con José Roscas para que me conozca y me invite a exposiciones de mierda, lo que sea. Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención que empezamos hablando de una tesis que es sobre todo dibujo, hablando de un cuerpo enfermo y que se enferma produciendo dibujo, ¿no? Porque además conceptualmente sí está muy amarrada la vivencia y el sufrimiento de la infraestructura de la ciudad, las jornadas las jornadas que no son trabajo, pero son jornadas despiertas que uno pierde en el transporte público por decisión de un trazado urbano marcado por unas élites a las que yo le valgo mierda, a no ser que sea un obrero que les da riqueza. Y en ese sentido también de retratarlo, ¿no? Como que también a partir de ese retrato poder entender lo que yo estaba sintiendo. Entonces empecé a trabajarlo desde un trabajo de autorretrato, como empezar también a escribir, porque creo que escribir en este proyecto me ayudó mucho, como hacer una especie de trabajo de bitácora, de diario, de hoy me siento de esta manera, hoy me dan unas ganas de vomitar inmundas, y empecé a escribirlo y empecé también como a esas palabras como que claves que iba sacando de ese ejercicio de escribir diariamente a dibujarlos desde un proceso de autorrepresentación. Pero entonces hay algo que es como que muy importante también y es como la aglomeración, que realmente la aglomeración realmente es como lo que más me ha generado como cortocircuito y bueno, y las dinámicas de movimiento
tomadas de la aglomeración, pero entonces me gustaba mucho, digamos que al principio de la universidad, que igual no era como muy consciente, creo que eso es chévere también como en el espacio de dibujo, y es que a veces tú estás dibujando y es como este ejercicio también de escuchar la imagen, ¿no? De pararte, observarla y ver también qué te está diciendo la imagen, porque a veces uno está dibujando y no, como que las preguntas y las reflexiones, si bien parten de un punto, a lo largo de ese proceso de dibujo también se van desarrollando, y eso me parece súper chévere del dibujo, como que yo hablo mucho de escuchar y ceder en el proceso de dibujo. Entonces me gustaba mucho hacer como superposición, como juxtaposición de capas, entonces hacía diferentes dibujos y luego sacaba diferentes fotocopias en acetato, porque me ayudaba como a esta sensación de transparencia, y empezaba a hacer como una especie de collage. Cuerpos, cuerpos, rostros, y lo que hacía era más como jugar con la composición y empezar a, a ponerlos unos sobre otros, y eso empieza a saturar la imagen y se pierden como la nariz, el brazo, como en esta colocación de diferentes imágenes, pues a la final se termina perdiendo esa figura inicial y se convierte pues en una mancha, como en una gran masa. Entonces sí, creo que los cuerpos aglomerados siempre ha sido como una búsqueda en mi trabajo visual. Y aparte también estoy experimentando un poco también con la pintura, pero entonces en la pintura ya hacía literalmente los cuerpos espichados, como si yo los estuviera viendo detrás de la ventana de Transmilenio, como si... Como cuando uno se duerme en la ventana. Exactamente, entonces jugaba como, también con eso, como esos... ahí... sí, total. Entonces sí, eso lo usé mucho en mis búsquedas. No tenía pintura, porque pues realmente digamos que la pintura en la universidad fue más como... Lo que pasa es que siento que muchos nos pasa que cuando entramos a la universidad como que tenemos esta idea de quiero ser un gran pintor. Entonces como que a mí me pasó eso, como que cuando yo entré a la universidad como que yo dije, no, yo quiero ser una gran pintora, entonces me voy a meter a bidimensional y voy a pintar, pero entonces siempre que pienso o hago como una pregunta, una reflexión, lo que sea, siempre llego al dibujo. Como que es casi como este ejercicio de dibujar, de escribir constantemente, como, sí, como un diario. Y dibujar es escribir, entonces es como cargar la bitácora y dibujar, escribir, dibujar y sobreescribir en la imagen, entonces fue más como un ejercicio de experimentación en algunas clases que tuve de pintura, pero realmente creo que lo que más se mantiene cotidianamente en mis diálogos personales es el dibujo. Vale, entonces vámonos a la sala de exposiciones, la tesis y las decisiones formales. Una, la que ya hablamos al principio, respecto a cubrir un área de 2 por 3 metros con polvo de grafito y la mano. Listo. Y que no era figuración en el sentido de tomo líneas para determinar que ahí hay una anatomía, que ahí hay un paisaje, sino que es, y ahí es donde empiezo a hablar como de mis apetencias respecto a proyectos de grado, es como, para mí era como un retrato, pero un retrato no de un sujeto en el sentido de una identificación como ahí está esta persona con nombre y apellido, sino era más un retrato social, un retrato de conjunto muy, muy, muy millennial, como así es Bogotá y así es, así somos esa gran cantidad de personas que nos movilizamos o sufrimos, no nos movilizamos backslash, sufrimos en el transporte público y no somos tanto esa persona refregada contra la ventana o el dibujo delineado de yo dormido con la boca abierta, sino somos una enorme mancha que constantemente se mueve, que además es lo que tiene como este tipo de desarrollos que si uno se queda mirándolo hay una gran cantidad de líneas de trazo grueso porque pues marcan como el paso del cuerpo para refregarlo ahí, pero que en el caso de las salas, yo creo que era por la iluminación y porque ya era MDF, me parece también, era más plano el resultado. Entonces era absorbente porque es como un retrato de grupo de una ciudad
llevada a la locura por unas decisiones políticas infraestructurales que determinaron que que estas personas deberían vivir toda su vida laboral útil dentro de un transporte público que no está hecho para recibirles amablemente, y por otro lado era como un abismo, ¿no? Era como si uno se quedaba contemplándolo, es como, marica, esta mierda me puede tragar, y en términos visuales era muy potente. Entonces empecemos por ahí para pasar a el otro componente, porque esa tesis tenía dos componentes más relacionados con estas bitácoras que su merced ya mencionó. Ok, bueno, creo que algo que a mí me parecía como muy importante es que, bueno, mientras yo iba desarrollando la tesis, hubo dos artistas, especialmente uno, que fueron como muy importantes. Uno fue Giacometti y el otro, el que ahorita mencionabas, Bacon. Pero entonces, observando como los trabajos de Giacometti, porque digamos que el man es pintor, escultor y también hace dibujo, pero en algún texto leí algo muy interesante que el man decía que a pesar de que hacía escultura y pintura, igual él se autodefinía como dibujante. Y observando varios de sus trabajos, podía ver cómo estaba la figura, pero empezaba como a absorber una capa gris en sus trabajos. Y algo que yo dije como, wow, siento que casi como que me roba las palabras de la boca, es porque el man decía que si él veía todo en gris, ¿por qué no hacerlo en gris? Como un vaho, él habla mucho como de esa palabra, como un vaho, como un vapor. Entonces eso me lleva también como mucho a la sensación que yo sentía específicamente en Transmilenio, y es que, claro, cuando yo estaba en Transmilenio con toda esta cantidad de gente, pues la sensación de bruma que yo estaba sintiendo era muy gonorrea. Aparte que soy bajita, el exacto, como que igual uno entra al carro de Trasmi y pues tú no entras, a ti te llevan, o sea, uno entra así como girando. Y pues hay un montón de personas que realmente tú lo que estás es como cuidando tus pertenencias, pero realmente no, ¿sí? Entonces en esa sensación, pues realmente a mí lo que me pasaba era que me daban era como muchas ganas de vomitar, me daba mucho mareo y mi mirada se nublaba. Y yo dejaba de ver a las personas y empezaba a ver, era una bruma, veía, sí, como una bruma gris, como un vapor gris. Y eso hasta que llegara a la siguiente estación, entonces era como también un trabajo de respiración. Y en estos días de hecho estaba pensando y como haciendo memoria, y me acuerdo mucho antes de utilizar Transmilenio cuando cogía transporte como bus, que no tienes que esperar hasta llegar a una estación, que igual también sentía esa sensación de pesadez, pero pues tú timbras y te bajas y caminas. Entonces, antes yo hacía mucho eso, pero pues en la universidad, aparte que yo la cogía en una estación muy pesada, pues tienes que esperar hasta llegar hasta el punto, ¿no? Hasta el punto de llegada. Entonces eran esas sensaciones las que yo empecé a sentir y yo decía, claro, o sea, mi mirada se volca, ¿sí? Se vuelve completamente una mancha gris. Por eso, digamos que para mí la importancia de que fuera una gran mancha, como quiero una mancha que absorba el espacio, porque realmente era así como yo me estaba sintiendo en Transmilenio, como esa gran mancha empieza a absorber mi propio cuerpo. Entonces, por eso también como esa decisión de que fuera gran formato. ¿Y las bitácoras, cómo las presentan? Ah, ok, bueno, entonces en esa primera muestra, Antes era todo lo contrario, ¿no? Blanco, limpio, pero ahí fue donde se dio la creación. sí, total. En el proceso del montaje eran como tres momentos, ¿no? Como que yo lo pensé como vamos a empezar primero con el recorrido de la bitácora, luego con las ventanas y finalmente con el muro. Esa era, digamos que la lógica del recorrido que yo había planteado. Y digamos que en la bitácora estaban esos primeros acercamientos de, bueno, voy a empezar a pensar cómo se ve mi cuerpo, ¿no? Como el autorretrato, el gesto agotado. De hecho, pues yo traje acá como un cuaderno donde
no están los dibujos como tal, están como las impresiones de los dibujos, pero digamos que en el texto y también como en el trabajo que yo empiezo a realizar, todo empieza como muy tranquilo, ¿no? Como, bueno, voy a empezar a escribir y voy a empezar a sentir qué es lo que está pasando, y los primeros dibujos pues son retratos que si bien se sienten como esta sensación de ahogo y de asfixia, pero pues igual son retratos muy limpios, como muy tranquilos, pero empieza a jugar como desde de esa sensación de entro a Transmilenio, cómo me voy sintiendo y cómo va explotando y erosionando, ¿no? Lo mismo desde el dibujo. Entonces empiezo como con esos dibujos, tranquilamente, cómo me estoy sintiendo, pero a medida que yo empiezo a hacer esos retratos, en el espacio de dibujo, en ese ejercicio de dibujo, empiezo también como a recordar mucho esas sensaciones que estoy sintiendo en Transmilenio, y como mi cuerpo empieza también a pensar como esas sensaciones. Entonces ya no es como que solamente estoy pensando en tengo que hacer este retrato de una manera técnica, sino Aunque son muy buenos técnicamente. gracias, sino también como mi mano se empieza a tornar pesada. Entonces yo empiezo a dibujar, pero a medida que voy dibujando empiezo a sentir otra vez esa pesadez corporal y empiezo a saturar otra vez ese retrato, ese retrato, ese retrato, hasta que, déjame ver si de pronto lo encuentro por acá. Gracias. Fue como ese dibujo que hice antes de pensar la mancha, porque realmente fue como la mancha empezó a cubrir el retrato y empieza a desaparecer el retrato. Entonces me di cuenta que al final esta mancha gris que aparece en el lado derecho no es solamente la mancha gris, sino que debajo de esa mancha gris hay un retrato que yo fui rayando por esa sensación de tensión, como de desespero realmente que estaba sintiendo y que estaba recordando de mi experiencia en Transmilenio. Entonces, digamos que para mí era importante como que empezaras el recorrido viendo unos retratos o esos ejercicios de bitácora que eran un poco más tranquilos y cómo se van llevando a una mancha y cómo termina erosionando en una gran mancha, ¿sí? Como ese proceso de entro a Transmilenio con toda mi energía de voy a llegar a este lugar, pero como a medida del recorrido todo se va explotando. Bueno, mientras ustedes ven este documento, digamos que sí resaltaba el hecho de la alta calidad técnica, pues porque la penúltima actividad de esta exposición va a ser un taller que es al cual se les invita pues para que se inscriban y empiecen como a establecer o empezar a desarrollar o a darse cuenta de esas reflexiones que les puede provocar el vivir o sufrir decisiones infraestructurales pues en este entorno en la ciudad neoliberal. Ahí quisiera pasar entonces digamos, se presenta en la exposición, y después yo la invito a que trabaje acá y le ofrezco esta pared sota y a cómo reacciona ese cuerpo frente a esta pared respecto a, mierda, ya no son 2 por 3 metros, sino son 8, casi 8 por 2,45 y hay muy poco tiempo de montaje, las mismas condiciones de la sala SAP versus, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces ahí cómo opera Michelle, la artista que ya tiene conciencia de un cuerpo que se puede lesionar, que ya tiene conciencia también como de unas dimensiones que debe contemplar en términos de preproducción de manera cuidadosa para no aceptar a la loca una invitación y después terminar jodida y asumiendo como, bueno, sí tengo la exposición individual, pero ¿a qué costo? Pues mira que después de esa primera muestra de la exposición por allá en la SAP, después de que yo tuve como esa lesión, yo dije, yo ni más vuelvo a hacer esta mierda. Así fue mi reacción y yo lo dejé en la carpeta y realmente ni siquiera tuve la intención de decir voy a presentarlo a algún lado, porque como que no lo presenté porque le cogí mucho miedo, como que me traumé, o sea, siento que de hecho hacer esto, como que yo sané mi relación con, gracias.
Vea, pues, yo no sabía. Pensaba que era en Sí. la montaña. Ok, ok, ok. Entonces sí, me pasó eso, como que yo Pues temor, le cogí mucho miedo. Entonces, bueno, cuando tú me planteaste esto, yo dije como, o sea, me encantaría, claro, volver a mostrar este proceso, pero hagámoslo diferente. ¿No? El hecho de Ah, su que, merced empezó a replantearse las decisiones formales, sí, técnicas, perdón, sí, como, técnicas. claro, porque, a ver, debo admitir que el hecho de que empezar a hacer ejercicio y me sintiera más fuerte con mi cuerpo hizo que me sintiera un poquito más confiada a la hora de volver a desarrollar un proyecto pues así como grande, ¿no? Porque pues antes me pasaba que yo dibujaba en un papel 3 horas y terminaba 3 semanas con el brazo completamente tieso, ¿no? Entonces, era como, bueno, y esto lo tengo que hacer en muy poco tiempo y es muy grande. Entonces fue más como buscar diferentes herramientas, no solamente como mi mano, sino que otras herramientas podían ayudarme a desarrollar esto sin que yo me lesionara. Entonces fue más como, bueno, ya claramente ya no estoy haciéndola la loca, sino lo que te decía, como que ahora cuando pienso en un proyecto pienso como, eh, bueno, lo vamos a hacer, pero qué alternativas puedo tener para que sea más amable con mi cuerpo. Entonces, como que ya siento que es un punto importante antes de plantear un proyecto para mí y es como lo vamos a hacer, pero qué herramientas. Y si no hay una manera de hacerlo y si solamente es como transgredir mi cuerpo, prefiero no hacerlo, ¿no? Porque pues a qué costo. Eh, y de hecho algo que me parece también como súper chévere de esto es que pues a la final esta mancha va comiendo el espacio al que llega sin un punto claro. O sea, como tiene que ser de esta manera exclusivamente, sino al espacio al que llega se lo va comiendo según las necesidades del espacio. ¿Sí? Entonces, eso me pareció también como muy interesante, ¿no? Como la mancha siempre va a ser diferente, digámoslo así. Y otra cosa que también me pareció chévere, particularmente en esta pared y en este espacio, es como lo que tú decías con respecto a las apps, y es que se siente más el movimiento de la mancha y la sensación de grafito. Y cuando yo lo veía así, también como la luz, me recordaba mucho como al asfalto, como a ese recorrido en la ciudad. Entonces fue como que hizo clic también. Digamos que aquí es donde empiezan a aparecer como las anécdotas de montaje y hay varias. Una es el piso de este roto es linóleo, por lo tanto, como que su comportamiento con una sustancia como el grafito en polvo, yo no la sabía y como que nos era como impredecible respecto a qué va a pasar. Toca quitar el piso, etcétera, pues por las mismas condiciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el piso recibió el polvo y quienes entrábamos y salíamos, y aquí hablo sobre todo de Nicole, que fue quien estuvo como todo el tiempo detrás del montaje, pues nos llevábamos ese mugre, entonces extendíamos la mancha, una mancha de grafito que no era la obra, pero era la materialidad de la obra, la extendimos a por lo menos al hall de entrada de este piso, que no es cualquier cosa, o sea, no es como un hall de esas cajas de fósforos que aprobó el POT de Claudia López de 20 por 2 de 20 metros cuadrados, sino que esta cosa es amplia y se logró enmugrar eso y ya después desde la administración se nos botaron encima como a jodernos, pero pues vale verga porque ya nos echaron, entonces como me importa un culo. Sin embargo, sí fue un problema como, ¡ah! Manica, se hizo la mancha, se resolvió, pero el piso está muy vuelto mierda para los eventos como de atender público, entonces ya tocó un poco, y ahí yo me copié de su merced como, bueno, qué carajos con las sustancias y qué carajos con la aplicación de las sustancias para limpiar. Al final terminamos acordando con la señora Alicia que viene a ser como quien me ayuda con los procesos de mantenimiento de el espacio, como cuántas capas de sustancias varias emplear, con qué tiempos para poder en los tiempos muertos del espacio, como de 8 a 10 de la mañana, poder limpiar y mirar cuántas veces toca hacerlo para lograr como un acabado medianamente cercano a cómo estaba antes de que llegara como esta tromba de grafito que lo saturó.
Y en ese sentido, pues la anécdota mayor es como que nos regañaron desde la administración por destruir las áreas comunes de un edificio que no se usa y que está para la gentrificación. Entonces, como que bien, lo logramos. Lo otro que le quería preguntar es que la segunda parte de la exposición es un mosaico de obras que son retratos, que son hiperrealistas, pero que no son anatomía humana, sino que, y aquí sobre todo a la gente que no conoce Transmilenio en el sentido de extranjeros que vienen, cuando uno les cuenta como, marica, es que son ventanas. Entonces como que la gente acude a la historia del arte, entonces como que se van, como los más viejos van a historia del arte de dibujo colombiano de los 70 y dibujo geométrico colombiano post Obregón Botero y estos expresionistas travistas, y se van como, ah, claro, esto me recuerda a Mereces Bollos, esto me recuerda a otro tipo de expresionistas, perdón, de abstractos, de geométricos abstractos, que pintaban áreas de color. Entonces hay una reminiscencia de arte colombiano setentero. Por otro lado, la decisión que tomamos acá, que igual el énfasis que su merced hacía con el libro, ¿no? Como que en el libro no están los dibujos originales, sino versiones escaneadas de estos dibujos. Aquí también se procedió a lo mismo, y además aquí se intentó como acercarse al formato original de los dibujos. Por lo tanto se estableció un montaje que es muy raro, que es más cercano a montar afiches que a montar dibujos escaneados, y que a muchas personas ese tipo de montaje también les recordaba como, ah, manica, estos son como cuando en los 70s, 80s se sacaban versiones de grabado, o de, sí, no, de grabados o de pinturas que pasaban a grabado para la venta y que pasaban por un proceso de escaneo muy similar, como que se generaban para hacer retablos, y que las personas, los coleccionistas más guisos, pues volvían como con marco, passepartout y vidrio, que ya es como pues el colmo de la ignorancia de un comprador que no sabe qué está adquiriendo. Entonces, en este caso, esas ventanas tuvieron esa lectura como de historia del arte para que la gente las tratara de entender, pero cuando uno les mencionaba a Transmilenio tocaba optar, y aquí vuelvo otra vez al énfasis del cuerpo, le tocaba optar por el cuerpo, como, marica, ¿usted ha tocado un Transmilenio por fuera? O, marica, ¿usted ha tocado a Transmilenio aparte de las varillas? Bueno, primero, ¿usted coge Transmilenio? Porque también toca ver la clase social del que pregunta. Entonces, si llegase a coger Transmilenio, ¿qué coge en Transmilenio? ¿Qué toca? Y generalmente es como varillas, sillas y no más. Entonces, como si usted ha tenido la desgracia de subirse a Transmilenio, como dice su merced, rodar hacia la entrada y de pronto agarrarse porque le empujaron hacia la puerta y mira la mano, es como, jueputa, por la cantidad de mugre que tienen pues no sé, las fachadas externas del bus, e incluso las ventanas. Entonces ahí quisiera preguntarle, porque parece que es como de las piezas más potentes y es una evolución sota formal respecto a los retratos, este gran plano de grafito y esa resolución, cómo llega a ellas y desde qué punto de vista las está viendo. Es decir, su merced las miró desde afuera y le sacó foto a la ventana de tal manera que se viera el mugre, las imagina, las sometió a una búsqueda de inteligencia artificial de ventana cochina en Transmilenio en Google Images, cómo llega a ellas, y además cómo llega a ellas respecto a la conformación que tienen, porque son muy particulares. Uno aparentemente ve un patrón, pero si se pone a mirarlas en serio es como ver ventanas cochinas. No todas las ventanas cochinas se enmugran igual. Sí, tienen smog, sí, tienen barro, pero no es el mismo, y cuando uno pone labelo es una cosa versus cuando alguien se agarra porque lo empujaron hacia ella. Aquí están pasando también cosas distintas, y es como la pieza más enigmática para mí, incluso más que esta pared sota. Bueno, me parece como chévere esa apreciación que haces con respecto a la mugre, porque realmente no lo pensé con la mugre. No lo pensé con la mugre, realmente lo pensé cuando tú estás esperando que llegue Transmilenio y ves como todas esas ventanas pasando y están todas las personas espichadas, pero pues realmente no son, o sea, no lo hice como las personas espichadas y la aglomeración, sino es este vaho gris que se apropia del espacio y terminas viendo una gran mancha gris que va pasando. Entonces realmente esa gran mancha gris no lo pensaba tanto como mugre, sino como esa gran masa colectiva que está dentro de Transmilenio. Y la configuración que tiene el montaje Ah, ok, a lo largo. también. Lo pensé a lo largo por esta mirada de cuando estás esperando y está pasando Transmilenio a lo largo, ¿no? También por eso para mí la importancia no solamente con este, sino con esto de que fueran
demasiados, porque para mí creo que de las palabras más importantes en el proyecto era como la saturación, la aglomeración. Para mí era importante que se sintiera saturado, entonces por eso también como esa decisión. Entonces ahí tendría otra pregunta relacionada con eso que su merced acaba de decir, y es que de llegarse a montar en otro espacio, digamos con paredes más largas, se podría jugar a la ficción hiperrealista, sí, sí, no, quien sabe de arte me entiende, a la mentira que va a buscar como un recorte de la realidad para mostrarlo y por repetición dar cuenta, no sé, de la extensión de un bus. Ok. O sea que aquí lo estamos adaptando es a lo que dio esa pared, pero perfectamente puede ser una culebra lineal del tamaño de una máquina de tortura de Enrique Peñalosa y los dueños de NC Galería. Ok. Y entonces voy. Este tamaño, el tamaño que utilizamos para el escáner, ¿por qué lo tiene? Es decir, estas ventanas son más grandes. Este porque es como una escala. Ok. Fue más como una escala, fue más como una escala. Lo que quería era que igual cuando tuvieras la imagen, pues cubriera, ¿no? Como tu campo visual. Pero se puede ampliar. Lo que me parece es como esto, como que finalmente este proyecto cuando llega al espacio al que llegue, se apropia del espacio al que llegue. No tiene como unas reglas exactas, sino se va comiendo el espacio. Vale, listo. Aquí ya lanzo la última pregunta para después como darle la palabra a quienes nos acompañan. Y es, el libro, el documento de la tesis tiene una calidad editorial bastante alta. Eh, en algún momento, como durante el montaje de esta exposición, alcanzamos a hablar de que su merced está proyectándose actualmente como ilustradora, que está en un área de trabajo muy cercana a esto. Quería preguntarle si por estar en esa área de trabajo le habían hecho ofertas respecto a imprimir, difundir, volverlo libro tal cual, pues porque tiene, insisto, como una, no una pretensión, una calidad de una reflexión respecto a la editorial para que esto perfectamente pueda convertirse en una pieza, no sé, distribuible por Random House o algo así. O Eh, si eso, si no puede hablar, pues todo bien. No, pues cuando pensé en el desarrollo del libro, sí lo pensé como un interés personal, pero luego como tuve todo un gran trauma con todo el proyecto, la verdad lo dejé quieto. Pero como ya sané, Está a la venta. ya próximamente, publicaciones. Ok, listo. Vale, entonces, ¿quién quiere preguntar? ¿Qué querrían preguntar? Bueno, cuando me refiero a que sané es que como que le perdí el miedo a hacer el montaje porque ya soy más consciente de las herramientas que debo tener antes de plantear un proyecto y más de gran formato. Como que por eso, a eso me refiero como el hecho de que sane, como que ya no me da miedo pensar, porque sé que ya pues, estoy cuidando más mi cuerpo, tanto como en mi ejercicio cotidiano como dibujante, pero también como estos montajes, como ya me paro desde otro lugar. Ah, ok, ok, bueno, lo más importante es como, pues hago mucho ejercicio de fuerza, creo que fortalecer mis brazos fue lo más importante para yo decir, ya puedo dibujar tanto tiempo, ¿no? Eh, Tener en cuenta los momentos de yo dibujo 2 horas y después de esas 2 horas yo hago una pausa y hago estiramientos, no solamente con los brazos, sino también en general con el cuerpo, especialmente cuando uno se enfrenta como a cosas de gran formato, ¿no? Porque pues cuando estás en una bitácora, pues es tú sentado, pero igual, y aún así, ¿no? Como que también la espalda, todo el cuerpo. Entonces realmente es como que hago muchos ejercicios de estiramiento, fortalecer mucho, he fortalecido mucho mi cuerpo y también como que igual dependiendo del proyecto y del montaje realmente pienso en las herramientas. Entonces en este caso utilizamos algo que se llama, se me fue el nombre, Jumbolón, que es una espuma. Y eso ayudó un montón a cómo se impregnaba el grafito en la pared sin necesidad de tener tanta fuerza en mi cuerpo para
realizarlo. Entonces es más como eso, como tener en cuenta qué herramientas me pueden facilitar a mí el trabajo sin tener que lesionar mi cuerpo, y también como esas acciones cotidianas, ¿no? De cuidarme, alimentarme bien, hacer estiramientos, dormir bien, o sea, como sí, hacer un cambio completo de hábitos. Complementar con una cosa y es que también algo que noté es que, pues insisto, yo no sabía lo de la sanación, pero sí noté que había como una conciencia de entrenarse antes de hacer la obra. Pues no en el sentido de tengo que subir a Monserrate todos los días a las 3 de la mañana para que me atraquen y tenga estado físico, sino, no sé, decisiones de manejo del tiempo y de acciones repetitivas previas a para poder hacerlo bien. Y ahí pensaba mucho cuando su merced me hablaba de eso o cuando lo dialogábamos de manera espontánea durante los montajes, y era que su merced tenía una conciencia, sin ser una performera, tenía conciencia de cómo hay que educar al cuerpo para una labor, una jornada de estrés, como manica va a estar 3 días acá clavada dándole. Entonces, preparándose para eso genera como una serie de acciones que van un poco advirtiéndole a esa fisiología como, bueno, esto se viene y tenemos que responder. Y lo que más me gustaba de eso era que su merced no caía en ese abuso que se está dando mucho en el campo artístico, sobre todo de las personas como más inmaduras respecto a labores prolongadas de performance, de montaje, de realización de arte contemporáneo, donde instantáneamente llegan a la idea de rito, y pues a mí me parece que los ritos son serios, y pues al rito no se le manosea, entonces no es como mi entrenamiento es un rito, o el ir al gimnasio es un rito, es como, no, entonces me gustó mucho ello, porque ahorita uno lo ve como salir de manera muy, insisto, muy boba, abusiva, y es que todos esos procesos previos a la realización de la obra de arte son ritos, y entonces a partir de ahí se llega muy rápido al pensamiento mítico religioso, y de ahí a votar por Polo Polo a presidente hay un hijo de puta paso, y es la derechización de esos supuestos sujetos de espíritu y esos artistas que creen que sí van a conectar con... Y lo que están haciendo básicamente es, no estás haciendo ningún maricarrito, estás preparándote para una labor donde te estás forzando, una labor que te va a exigir, pero la mierda religiosa, la cosa de secta, déjala ya, déjala en tu iglesia de garaje. No la traigas acá porque el traerla acá y usarlo de manera tan fácil y tan espontánea, pues debilita ese hecho y por otro lado lo caricaturiza. Entonces es como cuál va a ser mi rito para hacer la próxima hora con la cual voy a participar en tal evento, y a partir de ahí como que se le resta potencia a eso. Entonces no sé si su merced tiene algo que decir al respecto. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿más preguntas? No. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.